Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de algunas recomendaciones al momento de viajar si estás embarazada. Hablaremos de viajes en automóvil, avión, elección de destino, periodo seguro para viajar y otros temas. Entonces vamos a la intro y comenzamos. Se acerca la temporada de vacaciones y si estás embarazada, es probable que te estés preguntando si tienes alguna restricción para viajar y si debes tener alguna preparación antes y durante el viaje. No olvides que después de dar a luz es probable que las posibilidades de salir disminuyan por los cuidados que necesitará tu recién nacido. ¿Cuál es el periodo más seguro para viajar estando embarazada? Entre las 18 y 24 semanas de gestación, cuando ya ha pasado el riesgo de aborto, la inestabilidad emocional, la fatiga y los mareos del primer trimestre y es anterior al inicio del tercer trimestre, momento en el que se presenta mayor riesgo de parto prematuro. Además, el tamaño del útero no genera limitaciones para la movilidad o para cargar con el equipaje. Cabe mencionar que algunas líneas aéreas permiten, previa autorización médica, realizar viajes si se tienen 36 semanas en caso de embarazos únicos o de 32 semanas si se trata de un embarazo múltiple, siempre y cuando no se presenten complicaciones en el embarazo que se puedan empeorar con el transporte aéreo o que requieran atención de emergencia, entre las que se pueden mencionar anemia severa, hipertensión arterial, restricción del crecimiento fetal, placenta previa, enfermedad cardíaca descompensada, diabetes, epilepsia y alto riesgo de trombosis venosa. ¿Qué debes tener en cuenta al momento de viajar? Revisa la duración del trayecto. En lo posible prefiere trayectos cortos. Si hay oportunidad, cambia el medio de transporte para cortar el tiempo de desplazamiento y si el viaje es en automóvil, programa paradas cada hora para descansar. Si el viaje es largo, es necesario que te levantes cada hora a caminar para disminuir el riesgo de trombosis venosa. Si debes permanecer sentada, flexiona y extiende los tobillos con frecuencia. Evita usar ropa muy ajustada y si es posible utiliza medias de compresión. Pídele a tu médico asesoría antes de adquirirlas. Su uso está restringido en problemas de circulación y diabetes. Ten un plan de contingencia en caso de que requieras atención obstétrica de emergencia. Recuerda llevar copia de tu historial clínico y el carnet de vacunación. Alista un kit con los medicamentos que podrías necesitar. Revisa la red de prestadores de salud en el sitio al que viajes y si se trata de un viaje internacional, adquiere una póliza de seguro. Y al comprar los tiquetes, elige una opción en la que puedas cambiar las fechas de ser necesario. Bebe agua y aliméntate con regularidad, concentrándote en alimentos que proporcionen energía a largo plazo, como proteínas y carbohidratos complejos. Si puedes elegir el destino, ten presente que los viajes pueden empeorar el dolor de espalda, el cansancio, las varices o las hemorroides, además de intensificar el estrés emocional y físico, por lo que debes tener en cuenta la distancia a recorrer, la duración del viaje, el grado de esfuerzo físico y emocional, así como la necesidad del mismo. Evita zonas endémicas de enfermedades transmisibles por picaduras de mosquitos como malaria, zika, dengue y chikungunya. Si no es posible, utiliza repelente con regularidad. Viste ropa con manga larga y pantalones largos. Usa mosquitero a la hora de dormir y evita estar cerca de aguas estancadas. Viajar a una zona de clima cálido y húmedo puede generar molestias al acelerar el metabolismo. En este caso, asegúrate de contar con aire acondicionado, mantenerte hidratada y evitar largos periodos de exposición solar. Evita los viajes a alturas superiores a los 2100 metros, más si vives a nivel del mar, ya que la adaptación a una menor presión de oxígeno puede ser un esfuerzo excesivo para el bebé y para ti. Si esto no es posible y deseas minimizar el riesgo de sufrir mal de altura, es importante que limites la actividad física en los primeros días. Bebe agua con frecuencia, evita los alimentos grasos y pesados, come porciones pequeñas repartidas en más de 3 comidas al día. Si el viaje es en avión, este tipo de viaje puede aumentar el riesgo de trombosis debido a la inmovilidad, la baja tensión de oxígeno y la baja humedad, que producen éstasis venosa y deshidratación, por lo que es necesario que siga las siguientes recomendaciones. Mantente hidratada, evita las comidas y bebidas con gas antes del vuelo. Los gases atrapados en el intestino pueden expandirse en las alturas causando dolor y distensión.
Prefiere un asiento de pasillo, de manera que puedas levantarte sin dificultad al menos cada 2 horas para dar una corta caminata y así activar la circulación. Abrocha el cinturón de seguridad por debajo del abdomen. Si el viaje es en automóvil, haz una revisión antes de salir, asegurándote de que el vehículo no desprende emanaciones y que el tubo de escape no presenta fugas. Nunca coloques el motor en marcha dentro del garaje con las puertas cerradas y apaga la ventilación del automóvil si estás conduciendo en zonas de tráfico denso donde existe una mayor exposición a gases nocivos. Colócate el cinturón de seguridad por debajo del abdomen, esto es a través de la pelvis y la parte superior de los muslos, así el automóvil cuente con bolsa de aire. Si el cinturón cruza los hombros, utilízalo por encima del hombro, diagonal a través del pecho y no por debajo de los brazos. En cuanto a la bolsa de aire, lo más aconsejable es mantenerse a la mayor distancia posible. Si viajas como acompañante, ubica el asiento tan atrás como se pueda y si estás conduciendo, eleva el volante hacia el pecho, alejándolo del abdomen y situándolo al menos a 25 centímetros de distancia. Por último, aprovecha el viaje para desconectarte del día a día. Disfruta de la calma y la tranquilidad. Evita las largas jornadas haciendo todo tipo de planes. Ten presente que los sitios turísticos no cambian de lugar. En cambio, tu salud sí se puede afectar si te esfuerzas demasiado. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.